Imponente es tu nombre, soberano, invencible, Salvador, asombroso, Rey eterno. La palabra de Dios en Malaquías 4, versículo 2 dice: pero para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salud, y ustedes saldrán saltando como becerros recién alimentados. Hemos predicado en el lugar favorito de Dios, que es el marco de la serie que estamos enseñando. El Señor nos ha permitido introducirnos en lo que es el temor de Dios. Y cuando hablamos del temor de Dios, este no es un mensaje para amedrantar a las personas o para asustar a las personas. El temor de Dios tiene que ver con algo mucho más grande, porque si no, lo que estaríamos haciendo es hablar de religión, donde la gente se convierte al Señor por miedo, no por fe. Se convierten al Señor porque ya son los últimos tiempos y te tienes que arrepentir, y no por convicción de que lo necesitamos a Él. Es como un matrimonio que está desbaratado, y cuando las cosas ya se terminan de definir, cuando ya todo no da marcha atrás, vienes con temor de que se acabaron las cosas. No puedes reaccionar al final. Nosotros tenemos que aprender a vivir una vida espiritual y natural de una forma preventiva y no de una forma curativa. Entonces, el temor del Señor viene con un mensaje para todos nosotros, y es que el sol de justicia va a traer salud en todas las áreas para nosotros. Salud tiene que ver con restauración, con volver las cosas al diseño original. Y ustedes saldrán saltando, tiene que ver con una vida llena de gozo. Nosotros tenemos que ser creyentes con gozo, contentos, alegres. No podemos permitir que las grietas del alma no permitan que nosotros expresemos el gozo de la salvación. Me llama mucho la atención el libro de Malaquías, porque él está hablando, él está profetizando a una generación que está rota, que tiene fuertes cadenas de infidelidad, de desconfianza, donde ha habido odio, ha habido votos quebrantados, donde ha habido heridas que no sanan. El libro de Malaquías es casi que un libro que va paralelo al libro de Nehemías, pero si es doloroso terminar una relación. Yo estuve separado de mi esposa por 1 año. Nadie daba un peso por nuestro matrimonio. No éramos pastores, no conocíamos al Señor, pero Dios tuvo misericordia de nosotros y el Señor restauró nuestra relación. Pero yo recuerdo que en ese tiempo o ese proceso ha sido lo más doloroso que yo he vivido. A mí se me ha muerto gente cercana, que la abuelita y cosas así, pero yo no comparo el dolor de la muerte de alguien con el dolor de una relación que es rota, que está rota. Es algo muy doloroso. La separación, el divorcio es algo muy, muy doloroso. Y aunque ni nosotros mismos sabíamos que Dios podía tener misericordia de nosotros y nos podía rescatar, Dios sí tenía un plan, porque Dios siempre tiene un plan. Y lo importante es que nosotros este día entendamos que Dios tiene un plan para nosotros, para nuestra vida. Dios tiene un plan para nuestros hijos. Lo que nosotros tenemos que entender es que nos debemos de meter en la visión de Dios y debemos de dejar de vivir en nuestros propios planes y empezar a someternos y a sujetarnos a la voluntad de Dios. En obediencia, no por ley, no por obligación, sino que la cobertura tiene que ver con una sombrilla de obediencia, donde nos comenzamos a proteger en los pasos que damos conforme a la voluntad de Dios. Ese momento tan duro con una persona, imagínese este día, esa misma ruptura, pero con Dios.
Si era tan dolorosa la ruptura con mi esposa, imagínese la ruptura de una persona con Dios. Pero no somos conscientes, porque el amor natural nos permite ser conscientes, pero algo espiritual, algo que no conocemos, podemos estar separados de Dios y no saber. Podemos estar separados de lo que Dios quiere hacer y nosotros no saber. Tener una relación rota con Dios, eso es posible. Podemos estar en la iglesia y tener una relación rota con Él. Qué tremendo saber y entender este día que Dios nos ama de una forma completa y de una forma perfecta. El amor de Dios es sincero. El amor de Dios no es como el de los hombres. El amor de Dios es sincero. En su corazón hay sinceridad. Y algo muy importante para destacar este día es que el amor de Dios tiene acción. Yo no sé si a ustedes les gusta que les digan que los quieren mucho, pero nunca hay una manifestación de ese amor. Solo palabras. Es un amor inmaduro. Es como cuando el hijo viene y dice, papi, te amo mucho. Pero en realidad él no está diciendo que te ama. Él te quiere pedir algo. Quiere un favor, quiere que le des algo. Entonces piensa que la palabra es suficiente para que uno suelte todo. Yo no sé si usted se deja engañar con el papi, te amo mucho, eres lo más lindo cuchicuchi del planeta. Puede ser que algunos padres caigan en esa trampa. Yo no caigo. Cuando yo puedo discernir que son palabras para conseguir algo, yo puedo discernir que es manipulación y yo sinceramente no caigo. Yo le digo, no, ámame de una forma genuina, no por lo que yo te pueda dar o ofrecer. Es la misma situación con Dios. Nosotros no podemos acercarnos a la presencia de Dios con palabras sutiles para intentar manipularle. Digno, eternamente digno, no tengo nada que ofrecer, solo un corazón. Pero la acción, yo quiero decirte, el amor de Dios tiene acción. Él nos amó de tal forma que dio a su Hijo. Porque el amor de Dios tiene que ver con dar, tiene que ver con entregar, tiene que ver con rendir. Él es completamente justo y fiel a sus promesas. Y en el libro de Malaquías, yo no estoy leyendo una historia antigua, yo estoy leyendo una historia recurrente en el pueblo de Dios. Dios amando y el pueblo alejado de su diseño y de su propósito. Yo no estoy leyendo un libro de historia, yo estoy leyendo una historia que es recurrente en el corazón de las personas. Porque muchas veces las mismas bendiciones nos alejan de estar cerca de Dios. La comodidad nos aleja de buscarlo a Él, de ser intencional con Él. Oramos tanto por algunas cosas y cuando llega la bendición, entonces dejamos de buscar su corazón. Estamos buscando más su bendición que su amor. Y somos culpables muchas veces desde estas plataformas y los predicadores porque hablamos más de la bendición que del que nos va a bendecir. Y estamos predicando como con un señuelo, se dice, con señuelos para que la presa caiga. Pero no estamos presentando el amor de Dios como tiene que ser presentado. Necesitamos estar en su diseño, en la esencia. Necesitamos volver a expresar la pureza de lo que representa amar y servirle a Dios. Porque lo que Él dio ya fue suficiente. Todo lo demás tiene que ver con añadiduras. Él se entregó por completo. Pero esta mañana mi mensaje es un mensaje de esperanza. Es un mensaje de reconciliación. Es un mensaje para tomar conciencia y para volver y regresar nuestro corazón al corazón de Dios. Y que su Espíritu Santo nos ayude a entender, a no estar esta mañana aquí en piloto automático. Yo hundo ese botón espiritual en tu vida que dice piloto automático, iglesia, 10 de la mañana.
lo quito. Reseteo y coloco, no es 10 de la mañana, es 9:30 de la mañana. Primero hago ese reset. Y ahora hago el reset para que tú no te sientes aquí simplemente esperando que pasen los minutos, sino que el Espíritu Santo realmente haga algo en nosotros, porque nos congregamos para que Dios haga algo en nuestras vidas. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo de trabajar con nosotros. Démosle la oportunidad al Espíritu Santo de volvernos a su diseño original, porque hay mucha corrupción en nosotros y necesitamos que el Espíritu Santo haga su obra de santificación y de pureza en nuestro corazón y en nuestra mente. No podemos pasarnos la vida pensando mal de todas las cosas. Hay un momento donde nosotros tenemos que pensar lo mejor de todos. No podemos recibir un mensaje de texto y ver qué hay detrás de las palabras que nos escriben, buscando la maldad en el mensaje. ¿Qué será lo que me quiso decir? Necesitamos aprender a escuchar a Dios para saber lo que está diciendo. No suponer lo que dice Dios, sino tener la certeza como hijos de Dios, como profetas, tener la certeza de lo que Dios está hablando. Y que tu corazón sea confirmado con la voz de Dios, porque Dios está hablando en este tiempo intencionalmente. Dios no está callando, Dios está hablando. Y cuando escuchamos la voz de Dios y nos sometemos a la voz de Dios, ahí realmente encontramos nuestro refugio, nuestra paz. Ahí encontramos la voluntad de Dios. Podemos disfrutar de su naturaleza. Dios puede sanar y Dios puede reparar cualquier cosa. El perdón de Dios está a nuestro alcance. La gracia de Dios está a nuestro alcance. Quiero decirle algo muy puntualmente esta mañana y lo tomé como una de mis notas. Esto tiene que ser muy puntual y tiene que ser una de las cosas que usted se lleve este día. Porque la religión intentó imponer la ley de Dios, pero la gracia vino a expresar el amor de Dios. Pero en esa transición nosotros creamos una división. Y dijimos, no, esto es religión y esto es gracia. Entonces algunos nos fuimos por una línea donde todo fue gracia y otros dijimos, no, es que no podemos abandonar la ley. Como si Dios fuera una persona que estuviera dividida en su corazón. Como si Dios fuera bipolar, que un día está enojado y un día está contento. Por yo no sé cuántos miles de años estaba bravo y ahora por yo no sé cuántos miles de años está contento. Él fue, es y será. Esa es la naturaleza de Dios. Y si nosotros vamos a confiar en la palabra de Dios, si nosotros realmente vamos a creer y a sujetarnos en la palabra de Dios, no podemos partirla en la mitad y decir esto es viejo y esto es nuevo. La palabra de Dios es completa, está completa. Lo primero vino para anunciar lo segundo vino para afirmar lo primero. Pero qué bueno es conocer a Dios y su naturaleza. Pastor, quiero conocer a Dios. Quiero conocer su propósito, quiero conocer su voluntad. Quiero entender a Dios. Aquí está. El primer manual escrito. Aquí está. Pero necesitamos volver a la palabra, ser intencionales y descubrir la naturaleza de Dios en plenitud. Entonces no podemos decir ley y gracia, ley y gracia. Tenemos que aceptar que Dios es uno solo. Y lo único que ha hecho la religión es dividirnos por compartimientos, separándonos de la naturaleza de Dios y de lo que Él realmente es. Yo vengo a anunciar hoy, vengo a profetizar hoy que Dios fue, es y será. Esa es su naturaleza. Y Él no está dividido en sí mismo. Nosotros nos dividimos, pero Él no está dividido.
Por eso quiero que se vaya puntualmente con esto. No estoy despidiendo. La ley no dejó de ser ley. Ahora se lee con los lentes de la gracia. La ley no dejó de ser ley. Ahora se lee con los lentes de la gracia. Porque tenemos que aprender a buscar a Dios con entendimiento. No como aprendimos las tablas de multiplicar. Yo no sé si todos fueron tan malos estudiantes como yo, pero yo asumo que sí, que la gran mayoría. Pero yo las tablas de multiplicar me las aprendí mecánicamente. ¿Están en mi cerebro? Sí, pero es algo mecánico. No fue algo que yo comprendí, que entendí. Quizá la mente del matemático es diferente, pero mi mente no es así. Pero si vamos a ser espirituales y si vamos a ser sinceros, muchas veces leemos a Dios, pero no comprendemos a Dios. Ay, leamos algo y leemos. Y dejamos de leer el tarot y de consultar a Walter Mercado y decimos, Señor, háblame hoy. Dios no habla así. Si un día funcionó, quiero decirte, fue por gracia y fue por misericordia que un día funcionó que Dios te hablara de esa forma. Pero tú no puedes seguir siendo el cristiano inmaduro que quiere escuchar la voz de Dios y saber qué es lo que Dios quiere, haciéndole a tu Biblia así, a ver dónde cae. Ay, cayó en las abreviaturas. ¿Qué me querrá decir el Señor? Te quiere decir que no te pongas serio a leerla como debe ser y tu vida va a ser corta. Y te tienes que poner serio. A buscar cuál es su naturaleza, a comprender cuál es su corazón. ¿Sabe una cosa? De 55 versículos que hay en el libro de Malaquías, 47 son dichos por Dios. Es la proporción más alta que hay en cualquier libro profético. Es un libro muy rico como para decir, no, eso. Yo ahora estoy con la gracia, gluten free. Simplemente para justificar cosas en nuestro corazón. Siempre el que habla de parte de Dios será cuestionado. Fue así, es y será. No hay nada que hacer. Los primeros que tenemos que entender eso somos nosotros. No los que hablamos desde un púlpito, los que se atreven a hablar de parte de Dios. Porque cada uno debería tener un púlpito y cada uno debería usar plataformas para hacer la voz de Dios en este tiempo. Todos tenemos oportunidades y hay gente que solo tiene oportunidades a través de nosotros. Pero nosotros vamos a hablar de lo que tenemos por dentro. Y si usted solo sabe hablar de Dios, pues no se sienta mal porque fue transformado por Él. Y entonces intentamos fingir. Estamos con la gente y decimos, no, pues hablemos del clásico en Miami, o sea, como para que la gente no diga, ay, este man, sí, el partido. No, hablemos de moda, un poquito de moda, hablemos de otras cosas para no sonar como que... Y tratamos de esconder quién somos. Y algunos genuinamente no tienen nada que hablar de Dios porque no hay nada de Dios en ellos. Necesitamos ser transformados, necesitamos ser convencidos por el Espíritu Santo para poder ser su voz. Para no vivir adaptados a este sistema y a este mundo, sino para ser una expresión del reino y manifestar el reino donde quiera que estemos. Que le movamos el piso a la gente que está a nuestro alrededor. Hay gente que solo va a creer por causa de nuestra predicación.
Hay una generación que se va a morir si tú no despiertas a la voz del Espíritu. Qué tremenda responsabilidad. Por eso soy predicador. Por eso predico del reino de los cielos. Porque Dios me dijo que si no obedecía y no predicaba, una generación se iba a perder. Ahora mi mensaje es para esa generación. La que se iba a perder, pero que por gracia Dios quiere despertar. Dios quiere despertarte, Dios quiere despertar esta generación, Dios quiere activar algo en ti hoy. Hoy tienes que salir activado. Los líderes fallan, los líderes se equivocan. No lo voy a decir así, de forma tan impersonal, pues. Los líderes fallamos, los líderes nos equivocamos. Los líderes pecamos, pero eso no justificará nunca tu desobediencia. Tremendo, ¿no? Porque entonces queremos echarle la culpa al liderazgo por nuestras acciones. No es que si el pastor falla, ¿cómo no va a fallar yo? No es que si los pastores roban, ¿qué puedo esperar de mí? Tu medida no está ni siquiera a través de nosotros. Ustedes tienen que imitar lo bueno que vean en nosotros. Alguna cosita buena verán en mí. Por lo menos para estar aquí, sentarse aquí, desplazarse de tu casa aquí. Algo tú tuviste que ver de Dios en mi vida. Yo no creo que nadie aguante en un lugar cuando no vea en el liderazgo una referencia de Dios. Uno necesita ver una referencia, pero tú no puedes justificar tu conducta por nuestras fallas. Y estamos viviendo como en el tiempo de Malaquías, en una sociedad sin Dios, en una sociedad donde abunda el pecado. ¿Sabe qué significa Malaquías? Significa mi mensajero. Diga, yo soy un mensajero. Porque Malaquías no quería condenar a nadie. Malaquías quería activar el pueblo. Activarlo en lo que habían dejado de hacer. Activarlo en lo que habían olvidado. Activarlo en el diseño original de Dios. Dios quiere que volvamos a la esencia, que volvamos a nuestro diseño, que podamos disfrutar de Dios de la forma en que fuimos diseñados. Fuimos diseñados por Dios. Fuimos diseñados por Dios. Y el lugar favorito de Dios es cuando nosotros encontramos nuestro diseño. Y entendemos para qué Dios nos creó. Con qué propósito Dios nos creó. Y dejamos de vivir nuestras vidas de una forma egocéntrica. Y comenzamos a vivir la vida que Dios quiere para nosotros. Y dejamos de vivir la vida que nosotros planificamos para nosotros. Ahí estará la felicidad para cualquier persona. En hacer la voluntad de Dios. Porque cuando la gente está frustrada, es porque no vive para Él. Porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Pero ¿por qué sabemos repetir los versículos, pero no sabemos vivirlos? Y escuchamos tantas predicaciones en YouTube que aprendimos a responder los versículos, no porque los leímos y los tenemos tatuados en nuestro corazón, sino porque los escuchamos en tantas predicaciones que se convirtieron en nuestras tablas de multiplicar. 2 por 2, 4. Y andamos contestando cosas que no vivimos. Tenemos que hacer una respuesta sincera. Malaquías significa mi mensajero. Por eso ese libro está lleno de argumentos, de líneas de argumentos, no de sermones.
Eran argumentos, donde la audiencia preguntaba, donde habían excusas, donde habían objeciones, era una interacción con la gente. Líneas de argumento, el pensamiento de Dios, no sermones. Alguien que está en pecado no lo va a convencer un sermón, un buen sermón. Por eso un mensaje motivacional no va a transformar a nadie, porque simplemente va a ser algo superficial. Pero cuando tú puedes predicar con líneas de argumento, tú puedes ser transformado en tu interior. No suavizado, sino transformado. Tú hoy no puedes salir de la experiencia arde suavizado o suavemente. Algo Dios tiene que hacer en tu vida hoy. Algo Dios tiene que hacer en tu forma de pensar hoy. Algo Dios tiene que hacer en tu espíritu hoy. Hoy tienes que salir activado de este lugar. Hoy tienes que salir con más hambre. Hoy tienes que salir con más sed. Hoy tienes que salir con más convicción. Hoy tienes que salir tomando decisiones concretas. Hoy tienes que salir de aquí activado. Hoy tienes que salir de aquí como un mensajero. Dios está buscando mensajeros hoy. Es el mensaje que está intrínseco aquí. Dios está buscando que alguien sea su voz. Dios está buscando que haya una conversión en el corazón. Dios quiere que alguien aquí tome decisiones radicales. Si leemos el libro de Malaquías, dice: yo amé a Jacob y aborrecí a Esaú. Y Dios nos quebrantaba hace algunas semanas, cuando hablábamos del pasaje donde Jacob tuvo un encuentro con la casa de Dios. Porque todo al final está ligado. No son historias independientes. Es una sola historia. Y cuando entendamos que es solo una línea de argumento, una sola línea de argumento, vamos a dejar de estar argumentando la palabra de Dios y separándonos unos a otros. Dios es uno solo. ¿Por qué lo partimos en pedazos? El único que tenía que ser partido en pedazos era Jesús, porque Él era nuestro sacrificio. Pero no tenemos que partir el diseño de Dios, porque es uno solo. El que tenía que ser partido ya fue partido. Pero seguimos partiendo la Biblia como si fuera el cuerpo de Jesús. Malaquías describe los pecados de Judá: la traición contra sus hermanos, la disolución de la vida matrimonial, porque ya no se casaban entre ellos, sino que empezaron a escoger a gente pagana que no conocía a Dios para tomar por matrimonio. Cuando Dios les había dicho: no pueden escoger mujeres de otras descendencias. Tienen que escoger su mujer, tiene que ser parte del linaje. Y dejaron de ver, se dejaron llevar por sus deseos carnales y dejaron de escoger según el diseño que Dios les había dado. Y hoy en día eso pasa mucho todavía. Muchas mujeres escogiendo hombres de Dios. Ojalá. Escogiendo en su carne. Lo que tienes que escoger es un hombre de Dios. Hombres escojan una mujer de Dios. Están a tiempo. Porque muchas veces encender a los que están en la iglesia cuesta. Imagínese a los que son incrédulos. No, yo sé que ese sí se va a convertir, pastor, yo sé. Casé una pareja. Ella ama a Dios, eso dice, pero él no. Pero me voy a casar, o me casa usted, o me casa alguien. Y yo dije: no, yo te voy a casar. Pero yo sé que lo más probable que pase es que tú no vas a volver. Y se lo dije delante de él. No se lo mandé a decir, ni la llamé a solas para decirle eso. Hey, no vas a volver a la iglesia, te vas a enfriar. No, se lo dije delante de él. Que las cosas hay que decirlas como son, de frente. Busco y busco y no la encuentro.
Cada fin de semana busco y busco y no la encuentro. Traición contra los hermanos, disolución de la vida matrimonial, religión falsa, y Malaquías sí es un bravo. Concluye diciendo, el pueblo le roba a Dios. O sea, el moñito. Malaquías 3:1-5 dice, el Señor Todopoderoso responde, yo estoy por enviar a mi mensajero para que prepare el camino delante de mí. De pronto vendrá a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. Yo leo esto y lo leo no de una forma antigua. Yo lo leo y yo siento que Dios me está hablando de este tiempo y de lo que estamos viviendo. De pronto vendrá a su templo el Señor a quienes ustedes buscan. Vendrá el mensajero del pacto en quien ustedes se complacen. Versículo 2. Pero ¿quién podrá soportar el día de su venida? Pregunta, ¿quién podrá mantenerse en pie cuando Él aparezca? Porque será como fuego de fundidor o lejía de lavandero. Versículo 3, se levantará como fundidor y purificador de plata. Purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor sus ofrendas conforme a la justicia, y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en los años pasados. ¿Será que realmente Dios está aceptando nuestras ofrendas? Esa es mi pregunta. ¿Será que Dios acepta nuestras ofrendas? Créanme, yo no estoy dando un mensaje para recoger una ofrenda. Yo estoy trayendo una línea de pensamiento para que tu corazón se vaya iluminado hoy, para que hagamos las cosas con entendimiento, no por tradición. Este mensaje no es para convencer a nadie, es para convertir corazones, para despertar a los mensajeros. Y yo creo que ustedes son lo suficientemente sabios y entendidos en el Espíritu para discernir si en mi mensaje hay manipulación o no. Porque yo estoy cansado de escuchar desde estas plataformas mensajes para manipular la gente. Yo estoy cansado de escuchar desde estas plataformas mensajes para intimidar la gente. Esto ni busca manipular ni busca intimidar. Esto busca convertir, transformar. Y nunca había predicado de esto. Lloré diciendo, no quiero predicar esto. No es lo que yo hubiera escogido predicar. Y cada vez que lo dije, y tengo que hablar de esto, me quebranté y mi corazón se arrugó. Pero tenemos que aprender a vivir para agradar a Dios y no para agradar a la gente. Tenemos que aprender a predicar la verdad y tenemos que aprender a ser claros, a ser sinceros, a ser directos. Esta generación no quiere más religión, ya hay demasiada religión, hay mucho de lo mismo. Necesitamos escuchar un mensaje que produzca transformación. Se sentará como fundidor y purificador de plata, purificará a los levitas y los refinará como se refina el oro y la plata. Entonces traerán al Señor ofrendas conforme a la justicia. Y las ofrendas de Judá y Jerusalén serán aceptables al Señor como en tiempos antiguos, como en años pasados. Yo quiero que lo que le entregue a Dios sea aceptable por Él. Yo no quiero entregar a Dios algo por cumplir, porque hace parte del sistema que se creó, que la religión creó.
Yo quiero hacerlo con convicción en el Espíritu de lo que estoy haciendo. Y no solo eso, yo quiero que se acepte. Recientemente cumplí años. Y hay gente que me honró y que me bendijo. Y yo tomé esos regalos y yo no dije, ay no, yo no acepto esto. Yo acepté desde el regalo más modesto hasta el regalo más costoso. Y para mí fueron como ofrendas aceptables. Y las recibí con el mismo valor. El que me sembró algo modesto al que me sembró un regalo que costaba miles de dólares. Y lo acepté con mucho amor. Todo fue aceptable para mí. Imagínese que cuando usted va al cofre del reino, según la lectura que estamos haciendo, hay muchas ofrendas que no son aceptables para Dios. Sí ofrendas, todos vemos y das, pero no es aceptable para Él. Tremendo. Pero como muchas veces vivimos y actuamos simplemente para tener nuestra conciencia tranquila, damos para que nuestra conciencia esté en paz, pero no damos como parte del sistema de adoración a Dios. Tranquilizamos nuestra conciencia, pero no hacemos parte de la canción. ¿A qué vamos a jugar? ¿A quién vamos a engañar? Porque entre nosotros podemos tener apariencia de justos, pero para el Señor puede ser que no sea aceptable eso. Espíritu Santo, yo te pido que hagas un milagro en los corazones, porque yo quiero que cuando este pueblo te entregue y te ofrende, sea aceptable para ti, Señor. Que lo que te demos sea aceptable para ti, sea valioso para ti, porque se hace con entendimiento y con convicción en el Espíritu. Versículo 5, de modo que me acercaré a ustedes para juicio, estaré presto a testificar contra los hechiceros, los adúlteros y los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados, contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero sin mostrarme ningún temor, dice el Señor Todopoderoso. Yo creo que el versículo 5 contiene una palabra profética violenta para nosotros. El versículo 5 contiene una palabra poderosa para nosotros. Que Dios nos permita discernir y entender lo que esto contiene. Porque cuando Dios dice que se acerca para juicio, no es para destrucción. Porque Él es justo. Si nosotros hacemos las cosas bien, Él va a responder con bien. Dios es justo. Dios es confiable. Dios es fiel. Dios ha sido fiel en mi vida. Más que fiel. Él me ha dado más de lo que yo le he podido dar. Dios siempre da más de lo que nosotros le damos. ¿Tú crees que lo que le damos a Dios lo va a sorprender a Él? Si Él nos da todo, todo nos lo da Dios, todo. Los talentos y las habilidades que tenemos nos las dio el Señor. Y con esos talentos y esas habilidades, nosotros hacemos cosas que nos producen beneficios. A Él no lo podemos sorprender, pero sí lo podemos obedecer. No sorprendamos a Dios, obedezcamos a Dios. Dios quiere acercarse a nosotros, al que hemos buscado por tanto tiempo. En este tiempo Él se quiere acercar. Él quiere hacer juicio justo y Él quiere testificar. Cuando Él testifica, quiere decir que Él da validez a su mensaje. Como testificamos por nuestros hijos. Es como dar la cara por ellos. Muchas veces a mí me ha tocado pedir perdón por mis hijos. Porque mis hijos ofenden, pero no saben porque son inmaduros.
Pero como yo soy maduro y entiendo, yo tengo que dar la cara por mis hijos. No para defenderlos, sino para humillarme. ¿Me estoy haciendo entender? El inmaduro siempre va a hacer las cosas mal. El maduro va a remendar las cosas del inmaduro. Y nuestra labor es testificar como Dios quiere testificar por nosotros, que hemos sido inmaduros en muchas áreas de nuestra vida. Yo he sido inmaduro en muchas áreas de mi vida, pero Dios en su gracia me ha ido remendando. Y es lo que Dios quiere hacer. Él quiere restaurar. Quizás la palabra remendar no es la correcta, pero Él quiere restaurarnos y transformarnos. Él da su testimonio en contra de los hechiceros, los adúlteros, los perjuros, contra los que explotan a sus asalariados. Ay, pastor, usted no sabe cómo se aprovechan de mí en el trabajo. Créale a Dios y Él va a testificar por usted. Todo el que es remunerado injustamente, créale a Dios y Él va a testificar por usted. Yo sé, corrupción en esa área siempre va a haber, pero no sea como yo, que tomaba su justicia en sus propias manos. Y entonces yo me nivelaba el sueldo, porque decía, no, yo trabajo mucho y me pagan muy poquito. No conocía al Señor ni tenía temor de Dios. Sí, fui ladrón, sí. ¿No había escuchado a un pastor decir eso? Todo lo esconden. Y yo puedo decirle hoy, yo fui ladrón. Ya no soy ladrón. Dios me rescató. No conocía a Dios, no tenía temor de Dios. Entonces cuando recibía mi salario decía, no, eso no es suficiente. Me lo voy a ajustar. Y me lo ajustaba de una u otra forma. Si fuera robando papel higiénico. Es que el pecado es ignorante. El pecado nos hace hacer cosas tontas. Pero si tú le crees a Dios, no vas a tener que ajustarte tú tu propio salario. Él va a testificar por ti. Y va a decir, el que fue injusto con su salario, al que le hicieron injusticia, yo le voy a practicar justicia. Y Dios va a nivelar todo lo que ganes y te va a remunerar de la forma correcta. Eso a los que viven por fe en este diseño. ¿Sí ve que no estoy intentando hoy de sacarle nada? Es una línea de pensamiento que lo que busca es transformar el corazón del hombre para que deje de vivir en la escasez, en la miseria y en la pobreza. Dios está hablando en este lugar. Dios está hablando en este lugar. Porque Dios está en todas partes, pero no en todas partes habla. Y por gracia y por misericordia Dios está hablándonos en este tiempo. Y el Dios que adoramos y que tanto hemos buscado está irrumpiendo en estas 4 paredes para tocar nuestro corazón y para transformar nuestra forma de pensar. Queremos sujetarnos a tu voluntad, Señor. Contra los que oprimen a las viudas y a los huérfanos y niegan el derecho del extranjero. Tantas promesas aquí. Los que somos extranjeros tendremos derecho en esta tierra. Seremos aprobados, aceptados y tendremos voz y tendremos voto y tendremos influencia. Porque no hay lugar de más alto privilegio que estar y servirle a Dios. ¿Cómo para lo otro no vamos a poder participar e influir? Pero tenemos que creer a Dios. Dios va a poner el orden de todas las cosas. Se lo digo como si fuera un apóstol cuando le habla a sus hijitos y les dice, hijitos. Hijitos, Dios va a ordenar
todas las cosas. Dios está ordenando todas las cosas en tu vida y Dios quiere poner todas las cosas en orden. Creámosle a Dios, creamos en su diseño, creamos en sus formas, pero hagámoslo en su diseño. No seamos insensatos queriendo hacer las cosas a nuestra forma. Dios me entiende, pastor. Usted no sabe, Dios me entiende. Dios sabe. Dios sabe, yo le doy lo que le corresponde a Dios, pero se lo doy al orfanato, se lo doy a las viejitas, se lo mando a mi mami. Yo sí saco el diezmo, pastor. Pero es que Dios, ¿quién te dijo a ti que tú administraras la ofrenda de Dios? ¿A ti quién te enseñó esa mentira? Te volviste administrador tú. Sí, de la nada. Estás administrando. Lo que le corresponde a Él, le corresponde a Él. No tienes que buscar tu justicia, tienes que aceptar su justicia. Y todos daremos cuenta por lo que Dios nos entrega. ¿Usted cree que Dios no me pide cuentas a mí? Preocúpese cuando alrededor de un hombre de Dios, Él es el que más tiene. Si yo soy en esta iglesia el que más tiene, preocúpese. Pero si usted ve discípulos que tienen mejores casas, discípulos que tienen mejores carros, discípulos que tienen más plata en la cuenta de banco, tenga la certeza y la seguridad que yo no estoy haciendo mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Amo que la gente progrese en la iglesia. Amo que ustedes tengan más. Amo que ustedes tengan más. Y quiero que ustedes tengan más. Y más y más. Y que sean prosperados en todas las cosas. Nunca buscaré tener más que tú. Porque este no es un sistema que alimenta a un hombre. Esto es un sistema que alimenta el reino. El reino de Dios. Yo soy un embajador del reino de Dios. Yo ya renuncié a las cosas materiales para vivir para Él. Yo ya renuncié. Por mi propia cuenta pudiera hacer mucho más de lo que Dios me da en este lugar. Y no subestimo lo que Dios me da. Le doy gracias a Dios por lo que Él me da, porque no solo nos da para nosotros, sino que nos da para alimentar otros pastores, otras iglesias, para alimentar otra gente que tiene necesidad. Nosotros siempre tenemos para dar. Siempre tenemos para dar, siempre damos y nunca Dios va a cortarnos eso. Siempre voy a poder dar y dar más. Es un río que fluye a través de mí, pero ese río tiene que fluir a través de ti. Tú no puedes seguir evaluando por lo que un hombre tiene. Tú tienes que evaluar por lo que Dios dice que tienes que hacer, por el diseño de Dios. Yo más transparente no puedo ser. No estoy predicando de lo que quiero, estoy predicando de lo que Dios me dijo que tenía que hablar hoy. Por el Señor se los digo, yo no quiero hablar de estas cosas. No me gusta. Es primera vez en 10 años ministeriales que yo hablo de Malaquías. No quiero, pastores, no quiero, pero debo. Porque vivimos para agradarlo a Él y no agradar a los hombres. Dice el Señor Todopoderoso. Dice el Señor Todopoderoso. Solo prediqué la introducción. Y a las 11:30 tengo otra prédica relacionada con lo mismo. Pero hice lo que me tocaba hacer para esta hora. Yo terminé. Y oro que Dios los ilumine.